Hola, ¿cómo están todos? Vamos a seguir con la serie G, el Roller Coaster. Una vez dije que siempre sería tu hermano mayor, pero ya no puedo. Aunque todo lo demás haya terminado, una vez prometí que siempre te amaría y cuidaría. Y tal vez ese error le convenía a alguien mayor como yo. Pero ahora mismo solo mirarte ya es demasiado difícil. Y cumplir esa promesa no es tan fácil como pensaba. No soy una supermujer que puede ser amable mientras está siendo lastimada por dentro. Él tuvo que hablar para hacerle saber a la otra persona que él ya no era parte de su mundo. Entiendo. Nos separamos aquí. Dile a esa niña que no tengo nada más que decirle. Si alguien tenía que cargar con la peor parte de la ira, sin duda sería Love. No había necesidad de pensarlo dos veces, ya no había razón para que ella y esa joven volvieran a hablar. Su vínculo fraternal que había durado años ahora estaba completamente roto. Por favor, no llores, ni te sientes culpable por mucho tiempo. Aunque él no soportaba ver a Pure feliz con Love, tampoco quería que la hermosa pequeña sufriera. Lamento haberte hecho sentir triste, pero también lamento si tengo que lastimar a Love. Lastimarme podría ser mejor que lastimar a Love, ¿verdad? Si tanto la ama, la otra persona se quedó callada. Si tanto la ama, sigue adelante y ámala. Espero de verdad sean extremadamente felices. En un gran sillón del salón, allí estaba sentada con los ojos cerrados, completamente exhausta. Por primera vez, Locke sintió que la casa que una vez tanto quiso se había vuelto inhabitable. Ahora que Pierre y él conversaban en ese espacio, por fin sentía que no pertenecía allí. Alejarse de ellas era la única manera de aliviar el dolor en su corazón, tanto para ellas como para ella misma. Love aún no estaba segura de cómo terminaría esa conversación. Ni siquiera alguien que había sido elegida como ella podía estarlo. El nuevo estatus que acababa de recibir hace unos pocos días podía desaparecer en ese instante. A estas alturas cualquier cosa podría suceder, y si realmente cambiaba solo podía aceptarlo. De ahora en adelante lo que Pure decidiera hacer, cualquier dirección que decidiera tomar su romance, Love estaba lista para aceptarlo. Hubo un tiempo en que Love había amado y respetado a él como su futura cuñada. Eso era cierto. Hubo un tiempo en el que él había considerado a esa dulce niña como un ser querido, pero ese vínculo, fuera lo que fuese, ya se había esfumado. Y Love comprendió con claridad que una ruptura total entre ella y él era inevitable. Después de que las dos personas terminen de hablar, si alguien debe salir lastimado esta vez, que sea ella. Si el amor que debe llevar al dolor, si todo entre ellas realmente tenía que terminar, Locke solo esperaba que la decisión final viniera de Pure, luego de una cuidadosa reflexión y consideración, y solo de su propia elección. Tras su sarcástico discurso de despedida, él le dio la espalda a todos sin siquiera mirar atrás. Poco después, Pure llamó a Love para que regresara a casa. Con solo oír la voz de esa persona, Love se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Cuando entró en la sala, vio a Pure sentada tranquilamente en el sofá. Love no dijo ni una palabra. Se quedó allí en silencio. Observó a la joven llorando desconsoladamente, con lágrimas cayendo y sollozos que la sacudían. Por supuesto, Pure se sentía culpable por lo sucedido con él. Y naturalmente, ver a Pure tan desconsolada también entristeció a Love. Una vez se prometió a sí misma no mencionar la idea de terminar el romance, a menos que Pure se lo pidiera. Pero ahora no podía evitar repensar esa decisión. Quizás Pure simplemente no tenía la fuerza para seguir forzando las cosas. Love se acercó lentamente y se sentó a su lado. Colocó suavemente una mano sobre el hombro de Pure, apretando suavemente para consolarla mientras lloraba. Díganme ustedes, ¿qué les pareció esta parte del libro? Coméntenme, estaré leyéndolas. Nos vemos en los próximos videos. Bye bye.